Primero, vamos a calificar al señor José David Contreras, un arquero al cual yo le saqué un video hace algunas horas elogiando el trabajo y puse como título: el arco de Barcelona está protegido. Sí, señores, porque el arco de Barcelona está protegido con José David Contreras. Un gran nivel del vinotinto, del venezolano, del chamo, que sinceramente, como yo dije ayer en el análisis, se está ganando prácticamente la titularidad, ya es dueño de la titularidad en el arco de Barcelona, pero se está como diciendo: yo quiero ser el arquero y no le doy chance a nadie. Entonces Barcelona en este momento tiene tres buenos arqueros: José David Contreras, Ignacio de Arrobarrena y el señor Clever Pinargote. Es decir, hay una competencia bastante linda en el arco de nuestro querido equipo. Entonces, le vamos a poner 9 a José David Contreras, porque sinceramente está tapando un muy buen nivel. Fue uno de los artífices de la victoria conseguida anoche. Tapó unas pelotas bastante complicadas que pudieron haber sido el empate para el conjunto del Valle, y en este momento o ayer estaríamos hablando de otra cosa y no estaríamos hablando de emociones, de felicitaciones, sino de tristezas y amarguras. Por esa razón, señores, le he puesto 9 y no le pongo el 10 porque siempre hay que dejar un poquito para que los jugadores se esfuercen y traten de llegar al 10. Entonces, 9, señores, para José David Contreras. Un arquero que va a seguir siendo titular. Barcelona tiene descanso, tiene una semana de descanso. Barcelona no juega esta fecha número 7 de la Liga Pro, no juega Barcelona. Está diferido, recuerden, su partido con el conjunto de Liga de Quito. Por lo tanto, Barcelona podrá recuperar jugadores toda la semana, poner a punto al equipo toda la semana y posteriormente, mis hermanos barcelonistas, viajar hacia la Argentina para conseguir los 3 puntos. ¿Por qué no? Yo soy un hombre que tiene mucha fe en este equipo y confío en que podamos conseguir los 3 puntos. Y en ese partido, muy seguramente, José David Contreras será titular indiscutible. Por lo tanto, señores, 9 para el vinotinto José David Contreras. Vamos a calificar también la línea de 4 de Barcelona. Vamos a empezar con el señor Javier Arriaga. Javier Arriaga, señores, un nivelazo, un nivel bastante bueno, de un Javier Arriaga que, repito, empezó de menos a más en este Barcelona, con una muy falsa presentación frente al Deportivo Quito, y luego posteriormente como que fue mejorando, a tal punto que en este momento ya para mí es un titular en Barcelona, el señor Javier Arriaga. Un nivel bastante grande, bastante alto, en nuestro querido defensa central, ex campeón además con Barcelona en la temporada 2016 bajo el mando de Guillermo Almada. Inolvidable el campeonato del 2016. Pero en este momento, como en sus mejores tiempos, comienza a mostrar ese nivel tan grande que lo llevó a la selección, que lo ha llevado varias veces a la selección y que lo llevó también al fútbol internacional, siendo campeón con Barcelona. Por esa razón le voy a poner 9 a Javier Arriaga, porque realmente es un nivel bastante alto. Tanto así que no hace que extrañemos a Alex Rangel, que es otro gran defensa de Barcelona. O sea, el nivel es tan bueno del señor Javier Arriaga que no ha hecho que extrañemos a Alex Rangel, que ha sido titular en Barcelona, en la defensa central de Barcelona. Por ese motivo, señores, 9 para Javier Arriaga. Inmediatamente vamos a calificar a su compañero, el señor Gustavo Vallecilla. Un Gustavo Vallecilla que llegó a Barcelona sin mucha expectativa. Recuerdo tanto que cuando lo anunciamos aquí en este espacio, en esta mesa, mucha gente se conectó bastante molesta, diciendo que contratación chimichurri. ¿Se acuerdan esa palabra que gracias a Dios ya no la estoy escuchando mucho? Pero esa era la palabra. Esa era la palabra, hermano, en esa época, no, diciembre y enero, que llega el señor Gustavo Vallecilla. Esa era la palabra ideal, chimichurri, ¿no? Refuerzo chimichurri, es por gusto, queremos jugadores de jerarquía, no va a ser nada, y otros calificativos que no vienen al caso nombrar en este momento, ¿no?
gente que no tenía fe en este jugador Vallecilla. Pero Vallecilla poco a poco ha ido tapando bocas y no a mí, yo me desmarco de eso, porque yo nunca critiqué esta contratación y yo he sido muy cauto en este año y yo he sido muy cauto al decir que primero iba a ver jugar a estos jugadores, perdónenme la redundancia. Así yo dije, para no tener después que tragarme mis propias palabras, y me alegro de haber tomado esa decisión. Entonces, qué bueno que nos haya sonado la flauta con Vallecilla. Campeón también con Barcelona en el 2020, aunque no fue parte de la nómina principal titular. Era un muchacho en esa época. Luego de 5 años, totalmente zafogueado, su último club, la Châteauneuf, la Universidad Católica, que por cierto hoy juega también su partido contra el Bahía en Brasil de Copa Sudamericana. Mucha suerte para el equipo ecuatoriano. Aquí no tenemos nada en contra de la Châteauneuf, por lo tanto, suerte en la Copa Sudamericana para el conjunto ecuatoriano. Entonces, mis hermanos, es un tremendo defensa, Vallecilla. Muy técnico, muy sobrio. Está haciendo una muy buena dupla con Javier Arriaga y ya la había hecho además. Es decir, estamos hablando de una defensa sólida, señores, que tiene Barcelona. Totalmente, totalmente una defensa bastante sólida, con un arquero seguro, que sale, que por arriba está muy bien, que por abajo también llega. Y una defensa como esta, señores, ahora sí mantenemos un resultado. Las cosas como son. Entonces, señores, la defensa central de Barcelona, mis respetos. Mis respetos. Por eso, cuando hemos criticado, hemos sido muy fuertes. Pero cuando tenemos que aplaudir y elogiar como hoy, tengo que hacerlo, señores. Por esa razón, aplauso y 9 para la defensa central de Barcelona. Y vamos a hablar también de Bryan Carabalí. Para mí, el mejor. No lo digo por el gol. Cuidado, piensan. Yo me estoy desmarcando del gol, que también es muy importante. Es un gol de 3 puntos, señores. Es un gol de 3 puntos. Y le ganamos al Pollo porque el Pollo ya nos había ganado en el Monumental por Copa Libertadores. Y además nos ganó hace poco por Liga Pro. Entonces es un desquite. Tal vez no en la misma proporción de goles, pero sí es una revancha haberle ganado al Pollo y empezar con pie derecho con estos primeros 3 puntos. Por lo tanto, Bryan Carabalí, un jugador que hace de lateral derecho y también se proyecta bien, tipo extremo derecho que también ha jugado. Entonces, un jugador que pasaba demasiado, centraba, se asoció muy bien con su socio ayer, el señor Octavio Rivero, y marcó este gol que muchos dicen que fue digamos, un autogol, que esto y que el otro. A mí no me importa, ñaño. Lo importante es que él fue parte de ese gol. Pero señores, para mí, una muy buena jugada de Rivero, se la levanta, la controla con el hombro, no con el pecho, sino con el hombro, y finalmente va al rechoque, ¿no? Y producto de esa jugada del rechoque, termina ingresando el balón, y es el gol que a la postre se convierte en el gol de los 3 puntos, porque luego, como ya sabemos, vendría la jugada desafortunada de Yaner Corozo, que terminó en pérdida del penalti, ¿no? Que le hubiera dado tranquilidad a Barcelona. Por lo tanto, mis hermanos amarillos, un jugador de 10 puntos. Le voy a poner 10 a Bryan Carabalí. Por su buena asociación, sobre todo con Octavio Rivero, por pasar muchas veces a la parte ofensiva, ¿no? Ayudando mucho a la ofensiva de Barcelona, como tiene que pasar un lateral, porque un lateral no solamente tiene que quedarse en su puesto defendiendo, tiene que de vez en cuando se le dé la oportunidad, pasar al ataque. Y más el gol, definitivamente nadie me puede negar esta noche que no se merece el 10, el señor Bryan Carabalí. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora del señor Aníbal Chalá, tal vez el más flojo de la defensa central de Barcelona. No defensa central, sino que de todo el bloque, la línea de 4 de Barcelona, tal vez el punto más bajo, pero sinceramente yo lo prefería 1000 veces a él antes que a Pineda. Lo había puesto a Pineda en mi alineación titular porque juraba y rejuraba que al final el señor Castillo iba a seguir dándole más oportunidades a Pineda. En buena hora lo pusieron al señor Chalá, que al menos nos dio la tranquilidad de no hacerse tarjetear. Situación que sí ocurre con el Pitbull Pineda, que es muy aguerrido,
que es muy fuerte, muy pasional, que es un muy buen jugador, pero que tiene este tema que ya lo hemos conversado aquí muchas veces en línea, lo hemos conversado. Es un jugador propenso a la tarjeta y propenso a la expulsión y siempre nos tiene con el corazón en la mano, ¿no? ¿En qué momento viene una tarjeta roja? Entonces, para mí me está muy bien que haya entrado Chalá, pero Chalá sigue teniendo el problema de siempre. ¿Cuál es el problema de Chalá? Que le ganan las espaldas primero, que muchas veces no se entra bien y le falta mayor conexión con el bloque ofensivo de Barcelona, cosa que en cambio el señor Brian Carabalí sí tiene, y sí tiene bastante. Entonces, esperemos, como siempre digo yo, que mejore, pero es un jugador que ya tiene varias temporadas, ¿no? En Barcelona no tanto, pero sí las tuvo en el MLE, las tuvo en otros equipos, por lo tanto, es un jugador experimentado. Y yo no quisiera creer que ya alcanzó su techo. Quisiera creer que todavía tiene techo para mejorar. Entonces, hay que apoyarlo, señores. La pregunta es, ¿va de titular el próximo martes frente al River Plate? Es una muy buena pregunta. Vamos a ponerle un 8, más allá de que fue el punto más bajo en el bloque defensivo de Barcelona, tampoco lo hizo mal. Tampoco le vamos a dar palo diciendo de que fue un jugador que no sirve, que no sirvió, etcétera, etcétera. Pongamos 8, mis amigos, porque con esta victoria importante no da para poner tan bajas calificaciones. Da para calificar bien al equipo y motivar más bien al equipo y no hacer leña de él. Entonces, Chalá 8. Vamos a calificar la primera línea de volante. Aquí sí tenemos mucho que decir. Ante la ausencia por, primeramente, suspensión y después lesión del señor Leonel Sousa, obligadamente pues tuvo que ir el señor Johnny Quiñones. Un Johnny Quiñones que, sinceramente, pues no lo veo con nivel todavía. Todavía me sigue debiendo. Tal vez soy muy exigente, no sé. Pero a mí me parece que Johnny Quiñones aún no está. Cuando llegó a Barcelona en los primeros partidos que mostró, créeme que yo dije, este es. Y nos engañó porque luego de eso entró en un letargo del cual todavía no ha salido. Era un partido duro para él porque justamente contra este rival fue expulsado. Y él inclusive se sintió culpable de la derrota de Barcelona, tanto así que en sus redes sociales pidió disculpas, ¿no? Luego recibió el apoyo de Segundo Castillo, del presidente Álvarez y el apoyo de la gente, porque así tiene que ser. Sin embargo, no se ha recuperado. Ayer ayudó igual, no lo vamos a criticar porque igual aportó, pero no es que aporta grandemente como nosotros quisiéramos. Por eso digo, tal vez somos muy exigentes, no sé. Pero yo creo que ya que hemos visto que se ha recuperado el señor Trindade, que por cierto lloró, muy emotivo un video donde vemos que Trindade lloraba bajo la lluvia, ¿no? Realmente bastante emotivo Jesús Trindade. Yo creo que es la oportunidad para que Jesús recupere su puesto. Ayer ya lo vimos algunos minutos. De a poco vamos a ver qué pasa. Yo creo que frente al River tiene que ir Dixon Arroyo con el señor Leonel Sousa. Entonces quedaría para una variante Johnny Quiñones y también el señor Jesús Trindade. Vamos a ponerle un 8 también al señor Johnny Quiñones porque entiendo que igual ayudó, pero debe mejorar mucho más. Este jugador no llega a su techo, por esa razón es joven y yo le tengo confianza de que mejore. Por esa razón, señores, no vamos a liquidar tampoco a nuestros jugadores esta noche. Vamos a hablar también de Dixon Arroyo. Dixon Arroyo, titular indiscutible ayer, no había nada que discutir. Dixon Arroyo era el titular indiscutible, señores, no había nada que decir. Como dice el amigo, algunas jugadas imprudentes, carretilla, se puede lesionar a un compañero, a un jugador rival, lo pueden expulsar. Entonces son cosas que él tiene que mejorar, son situaciones que tiene que mejorar, pero nadie me puede negar esta noche que el señor Dixon Arroyo es un gran elemento y que ha venido de menos a más, porque indiscutiblemente Dixon ha venido de menos a más, ha venido siendo suplente y de a poco se ha ganado la pulseada y se ha ganado su puesto como titular. Pero como toda persona en la vida, puede mejorar, señores. Bien, amigos, entonces vamos a ponerle un 9, sí, un 9 al señor Dixon Arroyo. A mí sí me gustó el trabajo de Dixon, yo no sé si estoy viendo mal el partido, pero a mí al menos sí me gustó. Al menos fue mejor.
que su compañero Johnny Quiñones. Por esa razón le pongo un punto más. 9 para Dixon Arroyo. Y vamos más adelante con el señor Joaquín Valiente, que hizo un gol, pero estaba claramente en posición adelantada. Fue un gol bien anulado, estaba bien adelantado el señor Joaquín Valiente, que por cierto, pues aún espero más de Valiente. No tuvo un mal partido, pero tampoco fue un partido excelente. Yo creo que Valiente ha dado más y puede dar más. Puede dar más. Fue uno de los cambios, fue uno de los jugadores que salieron al cambio. Entonces yo sí creo, mis hermanos, que este muchacho puede dar más. Vamos a ponerle un 8 a Joaquín Valiente. Tiene una gran responsabilidad porque es el responsable de generar fútbol en Barcelona. Recuerden que él está ocupando un puesto bastante grande, el puesto de Damián Díaz. Sí, un puesto bastante grande, ¿no? Y una responsabilidad bastante fuerte. Sin embargo, no lo está haciendo mal, pero considero que él puede dar mucho más también. Por esa razón, señores, le he puesto un 8 al señor Joaquín Valiente. Vamos a conversar, señores, de la calificación para el señor, en este caso, Yaner Corozo. Bueno, Yaner Corozo no tuvo un buen partido, pero señores, tampoco nos podemos olvidar de los muy buenos partidos y los goles importantes que hace Yaner. Hace unos días nomás dio el gol de la tranquilidad en esa victoria que se estaba haciendo difícil frente al Delfín, no por el rival, sino porque no definíamos, no por el rival, porque Barcelona fue totalmente superior al Delfín, sino era porque no había definición. Nos comimos muchos goles. Entonces, el señor Corozo, tras el pase muy bueno de Yandri Gómez, hace una finta, dribla y se mete hacia la derecha, y de pierna derecha esquinado vence al portero Eras. Entonces, no podemos olvidarnos tampoco de los goles importantes que ha hecho el señor, en este caso, pues Yaner Corozo. Sin embargo, es importante saber que ayer ese penal errado pudo haberle costado caro a Barcelona. Porque si lamentablemente el conjunto Pollo le empataba a Barcelona, nos dañaba la fiesta. Y créeme que estaríamos con una amargura que no se nos iba a ir tan fácilmente. Ahorita la gente hasta se olvidó ya un poco del 4-0 que nos ganó el Pollo. Con esta victoria ya como que respiramos, ¿no? Pero imagínate 4-0 y que ayer nos hayan empatado el partido. Era terrible y peor si sabiendo que Janner se comió un penal. No me quiero ni imaginar las críticas para el jugador. En este momento, si ahorita la gente lo está criticando fuerte, imagínate si eso hubiese pasado. Hubiese sido terrible para Yaner Corozo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con lo que dicen algunos amigos aquí, de que hay que trabajar en los penaltis, ¿no? Hay que buscar cobradores, ya tener seleccionados cobradores de penaltis, porque Barcelona ha perdido penaltis importantes, y no solamente Yaner Corozo, varios jugadores. No es de ahora, ya esto lo vengo viendo desde el año 2022. Del 2022 vengo observando esta situación en la cual estamos perdiendo muchos penales que a la larga, créeme, ñaño lindo, es un problema. Le voy a poner 8, porque no estoy poniendo menos de 8 en este momento, a pesar que debería ponerle al menos un punto menos, pero no. Como Barcelona ganó, estoy muy benevolente con las calificaciones y la nota más baja, 8. Entonces vamos a ponerle 8 a Janner porque ese penal pudo haberle costado. Lo cobró muy mal. Al palo de la mano izquierda del portero, Villar, y el portero la sacó al córner. Muy fácil, mal ejecutado. Janner Corozo, que otras veces cobra bien, pero realmente le pegó muy mal. ¿Ok? Y vamos con el señor Cristian Solano, para mí uno de los puntos más flojos de Barcelona ayer. De todo el equipo, para mí, uno de los puntos flojos. Además, muy egoísta Cristian Solano. Y aquí lo hemos apoyado. Cristian Solano no puede decir que aquí lo hemos criticado o hemos pedido que no lo pongan. No, señores. Es más, yo lo puse en mi alineación titular, porque es joven, tiene muchas ganas, mucha fuerza y merece oportunidad. Sin embargo, lo vimos fallando mucho en los pases, sobre todo en la parte de asociarse con sus compañeros, a veces puede descargar y no lo hace. Tiene egoísmo, ¿no? Y eso sí tiene que mejorar. El joven jugador, en este caso, pues me refiero a Cristian Solano. Le vamos a poner 8 también porque estuvo bajo. Sinceramente estuvo muy bajo el trabajo del señor Solano, pero es muy joven y yo pienso que puede mejorar. Yo lo pongo de revulsivo
Comparto con ustedes totalmente, señores, que prefiero ponerlo de revulsivo. Prefiero colocar a Brian Oyola, que espero que se recupere para este martes, espero que se recupere, y enviarlo a Janer Corozo por la izquierda al puesto habitual que viene haciendo últimamente, y de esa manera estar muy bien con los extremos. Pero sinceramente, mis hermanos barcelonistas, yo considero que Solano sería mejor como un revulsivo. En el segundo tiempo, cuando los equipos están cansados, puede aportar mucho por la banda izquierda, pero tal vez no de titular. Hay jugadores que son mejores como revulsivos. El mismo Gabriel Loco Cortés yo lo prefiero de revulsivo. Entonces vamos a ponerle 8 a Cristian Solano, esperemos que mejore. Y además vamos a hablar ahora de Octavio Rivero. 10 puntos para Octavio. Si no hace gol, habilita. Ayer habilitó. Y gracias a esa habilitación estamos disfrutando esta gran victoria. Octavio siempre es una pieza importante en este Barcelona. Si no hace gol, aporta con algún pivoteo, con algún pase o con alguna habilitación. Entonces, a los dos únicos jugadores que le he puesto 10 ha sido a Brian Carabalí, que fue el mejor del bloque defensivo, y además por el gol que hizo, y al señor Octavio Rivero, que aportó con ese pase y que él siempre es un peligro en el área. Entonces, Octavio va a ser titular también en Argentina frente al River, y ojalá que lo vacune a la gallina allá en Argentina. Entonces, señores, ahí está. Y ya para ir finalizando, porque quedan 6 minutitos para que empiece el partido del River, vamos a calificar a segundo Alejandro Castillo y le vamos a poner 10 al Mortero, 10. Un técnico que de a poco sigue tomando mayor experiencia, que además se le dan los resultados y además tiene suerte. Porque además de estar preparado, tiene esa dosis de suerte que necesita una persona. Tú puedes saber mucho, mi hermano, puedes tener muchas virtudes, pero si no te acompaña la suerte, créeme, hermano, que no la vas a ver. Necesitas ese mínimo de suerte para poder sacar adelante los resultados en tu vida y en el fútbol, sobre todo en el fútbol. Por esa razón, señores, 10 puntos para el Mortero. Yo confío mucho en el Mortero, yo no me bajo de la Castilloneta y estoy seguro que nos va a dar un alegrón junto con sus jugadores en Argentina, señores. Así que 10 puntos para nuestro querido amigo. Y de ahí no puedo calificar tanto a los que ingresaron, por ejemplo, no puedo hablar, no voy a cometer el error de hablar de Felipe Caicedo, porque Felipe no aportó nada. ¿Y por qué no aportó nada? Porque la dinámica del partido ya no daba para el ataque. Felipe entró al minuto 90-91 cuando ya la dinámica del partido te decía que Barcelona se estaba defendiendo a un tranzas el resultado. Entonces no brilló Felipe y no podemos dar una opinión de él. Por ejemplo, no te puedo yo hablar de Yandri Gómez, sí te puedo hablar porque ingresó más de 30 minutos, entonces es un jugador importante, Yandri Gómez. Por eso lo estamos pidiendo aquí, revulsivo, iba hacia adelante, encarador. Si no fuera por esta lluvia que hacía que se le quedara el balón, Yandri se hubiese metido varias veces por el sector derecho al área, hubiera marcado tal vez un gol, hubiera centrado, hubiera enviado un pase de la muerte. Entonces estamos hablando de un jugador importantísimo para Barcelona. Por esa razón es importante, ¿no? Y también te puedo hablar de Jesús Trindade, que me da mucho gusto que haya regresado. Ya tenemos otra variante más. Se acabó la especulación con Jesús Trindade. Qué bonita imagen en video llorando después que el árbitro pitó el final del partido. Y qué bueno Jesús Trindade que ya sea un aporte para Barcelona. No lo descartes, quién sabe. Puede ser titular en Argentina, quién sabe. De acuerdo a cómo trabaje esta semana, podría convencer a Segundo Castillo. Aunque yo creo que voy a lo seguro con Leonay y Dixon Arroyo. Pero ahí está diciendo presente también el señor Jesús Trindade.